Bueno, ahora sí nos saludamos formalmente, entramos en nuestra sesión, entramos en el trabajo. Para las personas, la mayoría de las personas creo que saben quién soy, a quién represento y qué hago. Claudia Ramos, directora de la red, ejecutiva de la red, es el nombre que me vincula con la red latinoamericana de cuidadores y el más amoroso y el más espectacular que tengo con todos ustedes, soy cuidadora. Entonces, soy su colega, soy su compañera, soy quien va de la mano con ustedes en el aprendizaje, en el compartir de experiencias, en buscar cada vez más cosas que nos hagan sentir mejor y que nos vayan por ese camino. Gracias por estar acá. Vamos a seguir de pronto esperando más personas, pero bueno, es la idea de que ya iniciemos hoy. Entonces, para efectos de lo que queremos trabajar hoy, entonces vamos a tener acá, por favor me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, doctora. Ahí Sí, estoy yo. sí, ya Gracias, se ve. Estelita. Gracias, Ana. Muy bien. Ahí estoy yo, miren. Hola. Apuntes para el cuidador. Las frustraciones del cuidador. Así parece ser que es como una... Hoy no vamos a usar a propósito imágenes que nos vinculen directamente como seres humanos, sino vamos a usar esto que se llaman emoticones, que ustedes encuentran también en sus celulares y que les ayudan a expresar muchas de las cosas que vivimos diariamente. Por ahí a veces nos dicen que debemos quedarnos tranquilos, que para que no digamos tantas cosas, pero este tema de la comunicación nos ha ayudado a veces a expresarnos en lenguajes que son diferentes, que me marcan ese lenguaje físico, emocional y hasta a veces gracioso que pueden ayudar a transmitir esas emociones. Entonces, hoy vamos en nuestros apuntes, en nuestra agenda, vamos a hablar de lo que significan las frustraciones del cuidado. Entonces, en esas frustraciones, en lo que llamamos frustraciones, vamos a encontrar tantas cosas, como por ejemplo que tenemos que partir como de una definición, como de algo que nos pueda llevar a ese punto de encuentro. Dice que la frustración son esos sentimientos que experimentamos las personas cuando una expectativa, deseo, proyecto, una ilusión no se cumple, o por lo menos cuando no recibimos lo que esperamos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a esto? Muchas veces. Ahora, cuando eso no se sucede, cuando eso que nosotros queremos, deseamos, estamos a la expectativa, no sucede, pues realmente nos saltamos de alegría, no nos expresamos de la mejor manera, sino sale dentro de nosotros una serie de emociones que alcanzan a traspasar nuestra parte física, que por supuesto nos afectan en el estado de ánimo. Pero vamos a tener en cuenta cómo es que vamos a detenernos en esto que dice experimentamos. ¿Qué quiere decir experimentar? Es vivir, sentir. Entonces, es una experiencia. Y en el caso de tener claro lo que significa una experiencia, vamos a ser muy atentos a que es por un tiempo determinado. Entonces, así como todo el tiempo no podemos estar en ese confort o en ese placer, o en esa alegría o en ese estado de risa, también en estos estados que no son tan positivos, que no son tan agradables, también debemos tener en cuenta que son solamente por un tiempo, por una experiencia.
Las personas, ¿sí? En este momento vamos a hablar de las personas como personas y como personas que tenemos además estamos en otra situación que se llama cuidar a otro en una situación de vulnerabilidad, de discapacidad, de dependencia, puede ser muy leve, moderada, muy severa. Entonces ahí vamos a encontrar que vamos a estar en unos momentos, en unos estadios, en unas partes, donde muchas de las cosas que estamos haciendo dentro del cuidado a veces no se cumplen o no es lo que esperábamos. Y esto significa que nos pueden generar esos sentimientos que a veces, o esos sentimientos que no son tan positivos. Si alguien quiere escribir en el chat o me quiere contestar, ¿qué sería un sentimiento? ¿Cuál podría ser uno de esos sentimientos o de esas emociones que se pueden generar cuando esto que yo he proyectado, esto que yo tengo como expectativa, este deseo, esta ilusión, no se ha cumplido? ¿Qué puede generar en mí? ¿Qué se puede generar en mí? ¿Qué tipo de emociones o qué tipo de sentimientos? Entonces están muy juiciositos, muy calladitos. Entonces vamos a avanzar. Por ejemplo, tristeza. Por ejemplo, rabia o ira. Andrea, Hola, bueno, buenas noches. buenas noches. No pongo la cámara porque es que no estoy en mi casa, pero estoy Vale. ahí presente en todo. A mí me pasó con una pacientica que tenía y son como sentimientos revueltos, ¿no? Encontrados. Siente uno rabia, frustración, tristeza, decepción, bueno, una serie de cosas ahí que se le cruzan a uno. Y pues es duro para uno como cuidador cuando uno llega, encuentra una persona con ciertas necesidades o ciertas cosas, uno sabiendo que puede colaborar, tiene la voluntad y la disposición, pero pues por otro tipo de circunstancias no se pueden realizar. Muy bien. Entonces eso da frustración, mal genio, tristeza, bueno, lo que ya les comenté. Gracias, Andrea. Efectivamente, bajo esa capa de lo que significa la frustración estarían todos estos sentimientos, esos revueltillos que acaba de mencionar Andrea. Entonces sí que nos está diciendo que ocasiona una cantidad, porque no se cumple lo que nosotros esperábamos o que no cumple con las expectativas de lo que nosotros queríamos. Pero resulta que, como les decía, esto es un tiempo que nosotros debemos esperar que evolucione, esperar que, que salga para otro estadio y que debemos manejar. Entonces, experiencia, no encontramos lo que esperábamos, es como una especie de circunstancia difícil y nos da todo este cataclismo, toda esta sensación un poco complicada de lo que es eso. Tengo acá una expresión bien bonita, bien importante, como es, yo no sé si conocen la rueda de Chicago, o más que todo, no es como la rueda, sino como esta experiencia que se tiene entre subir y bajar. Entonces, de estar aquí en esta ansiedad, de estar aquí en este proceso. Esto cuando vamos al parque de diversiones lo hacemos intencionalmente. Otras personas no lo hacen o muchas personas no lo quieren hacer, pero hay las personas que lo disfrutan, como que el cuerpo sale y hace muchas cosas, se expresa, siente y como que bueno, descarga energía. Lo hemos llamado 4 movimientos. Esos 4 movimientos están dados por pensamientos, sensaciones, sentimientos y expresiones. ¿Qué son esos pensamientos? Los pensamientos son movimientos en tanto que van en cadena, en tanto que son recurrentes y en cuanto de repente nos acosan y nos van llevando a situaciones límites.
Entonces comienzan a aparecer en el cuidado y yo sabía que esto iba a pasar, esto está muy complicado, no sé cómo hacerlo y son solamente pensamientos, están todavía solamente en mi cabeza y no han pasado al siguiente movimiento que sería como el hacer, ¿verdad? Como realmente qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo llevar a cabo. Después, también hay otro movimiento que se llama que son las sensaciones. Eso que comienza a formar parte de la piel, del cuerpo, de los pelos, del movimiento, que dice yo siento, no me puedo mover, no me puedo quedar quieta, no sé cómo enfrentar esta situación y comienzan toda esa serie de bloqueos y esa serie de, de cosas que se van manejando en ese revoltillo del que hablamos. Y vienen los sentimientos. Esos sentimientos, el sentir, ese es como, el sentimiento es algo que más que se pega, que está ya en el movimiento del sentir. Fíjese que antes lo tengo en mi cabeza, lo tengo en sensaciones, pero luego ya lo pego dentro de mí, lo pego dentro de mi cuerpo, lo pego dentro de muchas cosas y es que siento como eso que ese enojo se apodera de mí, esa rabia, esa angustia, esa tristeza me acompaña y comienza a ser parte de mí y comienza a expresarse verbalmente, físicamente. Por eso se llama movimiento, casi que como si no lo pudiera controlar. Cuando ya aquello ha invadido todo mi ser porque no lo he logrado, porque no se han dado las cosas como las esperaba. En el momento, en esta situación de cuidado, cuando yo tengo toda esa motivación, toda esa aspiración, porque esa persona tenga el confort, tenga su calidad de vida, pueda yo comunicarme con ella. Si no lo logro o si no lo logro dentro de las expectativas que yo quiero, que es lo que vamos a ver más hacia adelante, entonces va a generar en mí ese tipo de emociones encontradas, este tipo de montaña rusa que me lleva por unos caminos a veces incontrolables que me desequilibran. Pero es verdad, no siempre las cosas, porque no siempre las cosas dependen de lo que yo haga, sino dependen también de mucho del entorno que yo tenga. Ese entorno va a estar complicado o va a estar sujeto o estar compuesto por otra serie de momentos, de circunstancias que van a necesitar que yo las comprenda, que yo las busque, que yo las entienda como esa posible realidad, ¿cierto? Entonces yo digo, tengo una expectativa, deseo, proyecto, me ilusiona saber que lo puedo hacer mejor, pero entonces si yo me dejo invadir por todo eso que me da en ese momento, pues entonces sí que lo voy a lograr. Hay muchos aspectos dentro del cuidado que nosotros hemos hablado acá, la comunicación con la familia, la comunicación con los cuidadores formales, la misma comunicación con la persona cuidada, con a veces al manejo de los elementos que yo tengo para cuidar, esas como realidades que yo no tengo. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo puede contribuir la percepción de lo ideal que yo estoy pretendiendo frente a lo real. Entonces, el ideal es que yo pueda cuidar a esa persona, asearla muy bien, mantenerla bien cuidada, que se alimente bien, que se sonría, bueno, una cantidad de expectativas que dentro de la descripción de lo que se me pide que haga, dentro de lo que yo sé que tengo que hacer y dentro de lo que tiene que mostrar, a veces no se logra en todo su esplendor
porque existen otro tipo de circunstancias que lo impiden. Entonces, ¿qué es una percepción? Por ejemplo, muchas veces lo hablan ustedes cuando dicen la familia que espera de lo que ustedes quieren que haga. Como que sí, como si fuera un acto milagroso y todo fuera a cambiar y fuera a sucederse un milagro. Por ejemplo, en el caso de cuidar a una persona con Alzheimer, donde de pronto las expectativas son como si tú, además de hacer lo básico, higienizar, dar medicina, dar alimento, procurar que eso tuvieses como una varita mágica para que todo se resolviera y mejorara. Entonces, cuando un cuidador empieza a entender que todos estos procesos, el proceso de envejecimiento, el proceso de una enfermedad que tiene un deterioro progresivo, que por supuesto tiene unos manejos que pueden ralentizar o disminuir un poco todo ese impacto, y lo maneja dentro de cierta expectativa real, pues su manejo tanto para vincular a las personas del entorno, como su comunicación, como su propia comunicación consigo mismo, va a estar enmarcada dentro de una realidad que no siempre tiene que significar que es la más atroz o que es la más feroz o que es la peor, sino simplemente es eso. Nosotros tuvimos de pronto en una charla, veíamos cómo no podemos pasarnos del polo de que todo es maravilloso o a que todo es tan terrible. Simplemente es un proceso continuo que sí nos lleva por una cantidad de comprensiones de manejos que son complicados y que nos pueden agotar. Pero por esa razón, comprender que eso que me frustra en ese momento, eso que me produce ira, que me produce tristeza, que me desalienta un poco, es una situación que está dentro de este proceso y que yo lo tengo que aprender a manejar, aprender a conocer, aprender a tomar distancia, a buscar cómo lo puedo disminuir. ¿Por qué? Porque hablamos de disminuir, de orientar, de manejar, porque somos seres humanos. Y al no olvidar que somos seres humanos, empezamos a entender que estamos cuidando eso mismo para la persona que está allí. Entonces, si nosotros alcanzáramos a vibrar, ¿cierto? O sea, de cierta manera lo hacemos dentro de eso que siente una persona dependiente, no solamente la persona directamente cuidada, sino la dependencia que se genera a partir de necesitar un cuidado, o a partir de que yo tenga que estar como familiar, como pareja, como persona encargada legalmente para atender a esa persona, pues ahí manejaríamos toda una serie de elementos que me dicen a mí, estoy en un lugar y lo tengo que hacer, y eso me llena de elementos para mejorar. Yo no sé si ustedes, yo recomiendo muchísimo cuando se está haciendo el entrenamiento, por ejemplo, para llevar una silla de ruedas, que se sienten en una silla de ruedas, que traten de sentir cómo es eso de no poder moverme, de ser llevado por otro, de pronto sentir vértigo, sentir mientras se adapta. Esto en relación a que siempre los seres humanos somos adaptativos. O cómo es ser ustedes saben, por ejemplo, dar agua, dar alimento, que a veces no es al ritmo que yo necesito, sino de lo que la otra persona quiere. O también necesite, o vaya, o esté en condiciones de recibir. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que pueden irlo frustrando a uno porque uno recibe un entrenamiento, le dicen esto, haga lo otro, o uno va creyendo que esa es la única manera de hacerlo, y cuando ve los resultados, pues no son los que de pronto tiene la expectativa. Pero vuelvo y les digo, esto es un periodo, un tiempo de adaptación, un tiempo de experiencia que depende de nuestra responsabilidad. Depende de la confianza que tengamos en nosotros mismos para hacerlo mejor. Entonces, he usado la palabra frustración, pero podríamos sentirse abrumados, sentirse
no sé, ansioso en ciertas escalas, pero el lenguaje nos dice que, por ejemplo, al buscar la palabra frustración, estamos combinando esas emociones no tan, que son como más rápidas, que nos invaden más rápidamente y que casi que físicamente nos atropellan. Entonces, en razón de eso, cuando nosotros estamos viendo que esa persona cuidada a veces sabe, trata por todos los medios de comunicarse, trata de decir que, o cómo le duele, y si no tiene la forma de decirlo, cómo se va combinando toda esa impaciencia, cómo eso que definitivamente casi que te deja sin aliento. Entonces, podemos observar, si ustedes lo que yo les decía, pueden empezar a saber cómo medir su nivel de frustración y cómo ese nivel de frustración puede dar unos resultados no favorables con la persona cuidada. Entonces tenemos una falta de aliento, ese de ánimo, que de pronto nos frena y nos dice, no, pero otra vez esta situación, otra vez esta repetición, otra vez este momento tan complicado, ese otra vez que de pronto al aparecer como tan repetido, dice, caramba, si esto es como lo mismo, entonces no quiero quiero evitarlo, entonces se para ahí ese momento y hay una falta de aliento. Fíjese que uso la palabra aliento, no ánimo, porque es como esa falta de ganas de sacar dentro de mí ese sentido. ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que no va a cambiar? Pues ¿para qué hago esto? ¿O no me están atendiendo? Hay muchas preguntas que aparecen aquí. Entonces, buscar esas posibilidades positivas nos va entrando en otro escenario. Es como para sentir a ver qué me falta, cómo me está faltando el aliento para hacerlo. Y ustedes ya saben muy bien que a partir de eso, pues vamos empezando con ciertos manejos y ciertas cosas propias para el cuidador que lo pueden hacer mejorar. La impulsividad. La impulsividad es uno de los signos más grandes de la frustración. Inmediatamente yo quiero tomar decisiones. No, esto ya no me sirve, ya me voy, esto no. Impulso a dejar. ¿Qué es un impulso? Precisamente movido por esa máquina de emoción y que por esa razón siempre merece ser o debe tener ese espacio para frenar. Por eso se habla mucho de respira, cuenta hasta 10, busca otra alternativa, aléjate de ese momento. Muchas cosas, muchas cosas que pueden hacer que esto mejore, ¿sí o no? Entonces, vamos a mirar entonces que no es solamente que me diga otra persona lo que tenga que hacer, sino yo mismo puedo encontrar y mejorar esa máquina que me está impulsando para hacer este tipo de cosas. Bueno, muy bien. Va otra cosa que se llama la falta de paciencia. Por favor, el micrófono. Entonces, pasada o tener esa impulsividad. Fíjate, estos signos se pueden dar uno a uno, unas veces un día una cosa, otra, y a veces darse en cadena. De pronto, ahí es cuando estamos hablando de un extremo de una frustración muy grande que tendríamos que manejar y no hay que llegar a eso. O sea, no hay que esperar a llegar a eso. Tengo que reflexionar, tengo que darme cuenta de lo que está pasando. Falta de paciencia, mucha paciencia, casi todos cuando estamos hablando de este tema, que a veces sí, infinita paciencia, hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy amorosos, pero la paz y la ciencia son difíciles de conseguir, porque son algo que nosotros debemos conocer para poder llevarlo hacia adentro. Entonces, en ese sentido, digo, yo lo conozco, yo lo veo, yo lo detecto, yo lo hago. Y yo puedo sentir cuando cuando ya siento que me está faltando paciencia, cuando ya he llegado a unos órdenes que no me están dejando progresar.
y que tampoco dejan progresar a la situación o progresar a este manejo en la calidad de cuidado. Esta paciencia, y acuérdese muy bien que muchas veces, como lo hemos manifestado aquí, viene más casi que del entorno, a veces que de la misma situación de cuidado uno a uno, sino con, casi por todo lo que hay alrededor. Esto en razón de muchas circunstancias que tienen que ver con la personalidad, con el carácter también de la persona, con todas esas características que tiene tanto la persona cuidadora como la persona cuidada. ¿Qué pasa cuando también empezamos a pensar de manera radical? Siempre es lo mismo, no me ponen atención, esta situación es repetitiva, todo es igual, a mí siempre me pasa eso, a todos nos pasa. Entonces empezamos con una serie de pensamientos en que, no puede, que aquella parte que podemos innovar o modificar no aparece. Entonces ahí empezamos a sentir un poco más cómo nuestra frustración, como yo siempre hago en esto de, por ejemplo, yo insisto mucho en el trabajo con demencias, porque cuando yo hago, que yo voy a mejorar el deterioro cognitivo, que voy a hacer una estimulación, y veo yo cómo lo hago en el día, cómo lo hago un día y al otro día de pronto ha cambiado. Ustedes saben por aquello de las fases y los cambios que pueden haber en la dependencia o en el progreso de una degeneración crónica. Entonces, ahí también empiezo a pensar, pueden aparecer aquellos pensamientos, aquellas ideas de que esto no va a cambiar y que no va no nos va a llevar a ningún lado mejor. Entendiendo que nosotros tenemos creencias sobre cuál es ese espacio mejor, qué es eso mejor que nosotros estamos esperando que se suceda. Entonces, ¿a qué lleva eso? De estos movimientos lleva pues al cansancio excesivo. Cuando ya definitivamente como que ni el cuerpo, ni la cabeza, ni la mente nos pueden hacer pensar que esto va a mejorar. Entonces, ustedes han oído que casi todo el tiempo decimos, pero ¿con quién puedo hablar de eso que produce estos sentimientos? Entonces, claro, si yo le voy a hablar a una persona que no está vinculada con el tema de cuidado, que no conoce lo que es el manejo de una demencia de Alzheimer o una frontotemporal, o ver cómo una persona en su proceso de envejecimiento va olvidando cosas, o está sufriendo una apatía o una depresión, o simplemente tiene problemas para comer. Entonces, este tipo de cosas, de pronto con otras, con alguien que no está vinculado con eso, pues no parecen como importantes, o no lo pueden dimensionar de esa manera, como lo siente o como lo puedes estar sintiendo como cuidado. Entonces, lo más importante es cuando decimos grupos de apoyo, cuando decimos, ¿quién me puede enseñar esto? Pues voy a quienes son mis iguales, o por lo menos o que están en un nivel un poquito más, o que han tenido otra experiencia con la cual yo puedo compartir. Eso significa cómo hago colegaje, cómo me voy uniendo con mis compañeros, de pronto con alguien que me pueda entender en ciertos espacios. Estas no son cosas que uno tiene que estar continuamente hablando, sino en ciertos espacios. Muchas veces las personas piensan que cuando se está cuidando, como que no hay esa oportunidad ni siquiera de sonreír, y se es calificado de que, ay, ¿usted por qué se sonríe? O porque está con esta situación tan trágica, sí, y se está riendo, como si uno no se pudieran estar estados de felicidad, estados de, porque significa como si fuera como si fuera un mundo diferente. Y en este mundo del cuidado, en este mundo del acompañamiento del cuidado, por ejemplo, en personas mayores, se tienen momentos de felicidad, incluso en momentos de paz, por ejemplo, cuando tú estás acompañando un proceso de final de vida, cuando aún ese cuerpo que está ahí, tiene todavía la oportunidad de expresar un agradecimiento y de saber que hay alguien que lo está acompañando, que hay alguien que está haciendo lo mejor posible para que esté bien y haciendo entender a otros qué es lo que puede mejorar. Entonces,
Esa conversación es la que tenemos que tener con esa, para manejar nuestros sentimientos, nuestros movimientos emocionales. Porque normalmente todos los demás están dispuestos a escuchar nuestras alegrías, los éxitos. Cuando, que se murió, ay, no, no, o que se va a morir, no, no hablemos de eso, que eso es muy difícil. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado ese tema de que si esta persona está muy mal, pero por lo menos que en mi turno no sea que vaya a suceder, o ese tema no lo quiero conversar con la familia, o no soy capaz, o no sé capaz, no puedo transmitir esto porque es una situación repetida. Eso me mueve para saber que de pronto me estoy reflejando como cuidador de algo que me ha pasado antes, que me pasa con mis sentimientos hacia estas otras personas que he tenido en mi vida. Muchas de las veces que hemos escuchado por qué uno se dedica al cuidador, entonces comienza, no, es que yo cuidé a mi abuelito, entonces como mi abuelito me ve, entonces esto me motivó. Esto puede ser cierto para muchas personas, pero también no quiere decir que quien haya cuidado y ya no lo quiere hacer, no es porque sea malo, sino simplemente también tiene un poder de decisión sobre su vocación y sobre su intención. Lo que pasa es que hay un sentido de la vida que dice que si hay algo que he aprendido, que hay algo que conozco y lo puedo compartir, es maravilloso, que es lo que se llama el servicio. Es aquello que supera la misma labor, la misma profesión y se va hacia otros escenarios donde yo puedo servir en cualquiera de las circunstancias a otro que puede estar pasando por lo mismo. Entonces, hay que pasar por todas esas emociones, por esa emoción eh, eh, de tristeza, de pérdida, de un poquito de desengaño, de no logro, para poder tener esa fuerza de seguir a lo siguiente. Son emociones que te van llevando y te producen como una catapulta para lograr lo siguiente, para saber cómo mejorar, por ejemplo, cómo que la persona tenga un momento de confort, que te cuente o que se exprese, en el cual tú puedas también ayudar, que cuando la veas, cuando tú haces ese proceso de higienización, cuando tú la vistes, cuando has tomado decisiones y lo ves, eso también forma parte de un logro y de un logro gigante, que tal vez no es duradero en tiempo, pero es ese logro, es ese momento. El cuidado es de momentos que se van juntando, de momentos que se van formando y que sería el sentido del cuidado, el sentido de la vida. Entonces, hay que aprovechar, o sea, no hay que negarse a esas emociones. Lo que pasa es que no hay que permitir que nos avasallen y sean tan duraderas. Ahí dice, aproveche cómo se siente, aprenda a navegar sobre estas emociones. Aprenda a conducirlas, a llevarlas a puerto más rápido, a aprovecharlas para que cuando usted se dé cuenta, esté rápidamente tomando decisiones asertivas y entrenándose en algo que a su interior le va a dar mucha paz y le va a dar mucha certeza del cuidado. Porque una de las cosas que afecta muchísimo es esa duda constante de si estoy haciendo o no estoy haciendo bien. Para eso, cuando digo si estoy haciendo o no estoy haciendo bien, además de usar mi intuición, mis habilidades, mi fortaleza, voy a tratar de entender y conocer más. Voy a observar, ¿cierto? Voy a ser muy observador porque a lo mejor he olvidado algo y lo estoy viendo y al observarlo lo puedo resolver. Esto se llama un poco lo que es la capacitación, o sea, permitir que otros nos muestren y nos enseñen. Es muy distinto cuando tú actúas intuitivamente, porque crees que eso es lo que tienes que hacer, y es cuando ya comienzas a observar todas esas condiciones que hacen que puedas hacer las cosas mejor. Nombrar e interpretar nuestras emociones. Esto es la comprensión emocional.
en este tiempo del positivismo donde no se puede estar triste, es donde las personas están más tristes. Donde no se puede hablar de depresión es cuando hay más depresión. Donde hay que ver los logros, vemos gente que se siente más fracasada. Entonces, hemos dejado de nombrar las cosas, les hemos puesto un apellido que es el más feo y a otro que le parece que tuviera otra clase social. Si la alegría fuera más que la tristeza en estado y en sentimiento. Y a veces, si uno no siente la tristeza, pues si no la siente, no termina por entender cómo pasa a ser alegría, cómo pasa a aprovecharse a hacer otras circunstancias. Cómo si es necesario que yo me disguste, porque cuando yo me disgusto, cuando yo siento que algo me está afectando, es porque me estoy observando, hay algo que me está hablando, además me está diciendo, bueno, hay algo que no está funcionando. Puede ser de allá, puede ser de mi parte, puede ser de muchas partes, pero puede llegar a ser tan objetivo de encontrar eso y cómo hacer. Interpretar. Fíjese que sí, la interpretación es como la música, como un instrumento musical. Yo puedo interpretar saber tocar la guitarra, ¿verdad? Pero de pronto no sé leer las partituras musicales. Entonces, si yo combino de pronto ese conocimiento y puedo leer más, de pronto puedo mejorar mi interpretación. Puedo irla afinando más, puedo irlo siendo más creativa y lo puedo hacer mejor. Entonces, mis emociones implican que si algo me está molestando, que algo me está dando tristeza, que algo me está enojando, que yo no estoy recibiendo, por ejemplo, lo que yo aspiro a recibir. Entonces, como cuidador, nos hemos hablado mucho del proceso de visibilización, de cómo quiero que se den cuenta qué es lo que yo hago, o al contrario, cómo a veces me percibo como gente ignorada, como persona ignorada. Entonces, fíjate lo que he hecho, percibir. O sea, cómo me he dejado que esos pensamientos, esas ideas, esas sensaciones se adueñen de mí y yo comienzo a sentir como que nadie me agradece, como que nadie se da cuenta de lo que yo estoy. Y a veces nos están diciendo gracias, nos están diciendo muy bien, te están tratando con cierta distancia y cierto respeto, pero pues de acuerdo a muchas cosas y nosotros no nos queremos dar cuenta, porque esto es una situación personal. Entonces, nunca nos podemos desvincular como personas de lo que hacemos. Y entonces, en razón de eso, lo que tenemos que hacer es esa combinación para que yo pueda entender qué es lo que estoy sintiendo en mi piel, qué es lo que estoy observando para que no me vaya a un extremo o al otro. Y a calificar y a juzgar y a ver situaciones a veces como más complicadas de lo que son. Yo le digo a un cuidador, a veces dicen, es que la familia no se da cuenta, no sé qué, no toma en consideración. Y yo siempre digo, el hecho mismo de que te hayan contratado o que estén buscando a una persona que pueda hacerlo implica un punto de partida. Que esas expectativas de la familia sean una, que sus expectativas sean otras. En medio de esas expectativas está otra persona que también tiene expectativas, que también quiere conocer, que también quiere aprender y que también encuentra en tu mano o en tu compañía una cantidad de cosas favorables. No sabemos por qué la vida a veces hace que nosotros estemos cuidando personas que de pronto no tienen familia, que están muy lejos, o que nosotros, entre comillas, hemos denominado, o la sociedad ha denominado abandonada. Pues que no seamos nosotros los que los abandonemos, que hagamos precisamente ese trabajo coordinado, sistémico, de equipo, asertivo, para que todos los que estamos en ese momento, en ese domicilio, en esa institución, en esa comunidad, podamos hacerlo, que no creamos que mi emoción, yo soy la única que me duele, yo soy la única que me doy cuenta, yo soy el único que estoy haciendo. Ese yo soy el único es una percepción, la cual les había dicho un poco de la personalidad,
donde yo estoy pensando que yo estoy haciendo las cosas sola. Eso se llama percepción de mi soledad como cuidador. Y a veces también la percepción de la persona que está siendo cuidada, que dice, me siento sola. Entonces, ahí está la frase, dice, donde además de que nunca un ser humano está solo porque hay otras cosas que lo protegen, es la respuesta a un cuidador, yo estoy acá. Eso no puede pasar. De que tú oigas que no, a escuchar un que sí. Ahí estoy, te doy las gracias. Entonces, ¿cómo se da la comprensión emocional? Con educación y práctica. Y lo podemos lograr. Observando, renombrando y aprendiendo. O sea, no siempre lo sabemos todo. No siempre soy la mejor que yo hablo y, ay, no, yo sí puedo. Conmigo sí. Pues sí, contigo sí. Y si tú puedes, compártelo. Enséñalo, muéstralo con todas las personas. Es un ejercicio con todo el entorno que haya, porque si uno no practica y solamente tiene el pensamiento, solamente la idea de que usted es el mejor y que todo lo logra usted solo, pues a lo mejor se despierte un día y sepa que eso no es así. Entonces, esa frustración, fíjese que es como esa semillita que no germina, ¿cierto? Finalmente, la mayoría de las plantas, la mayoría de las partes biológicas tienen una semilla y salen de los frutos. Entonces, no todas las semillas florecen, no todas las cosas, pero sin embargo siempre hay una oportunidad, hay un abono nuevo, hay siempre unas características. Entonces no podemos permitir que esos sentimientos que a veces nos invaden a nosotros se trasladen a otro escenario. Entonces como cuidadores sabemos que el ideal no existe. O sea, hay un escenario que es lo ideal frente a lo real. ¿Cuál es la realidad? Lo que estás viviendo, lo que estás compartiendo. Si la realidad es que tú estés acompañando a una persona que está en su proceso final de vida y que va a fallecer, también es un logro que tú lo puedas hacer con una calidad, con una presencia total, con un momento en el que tú puedes saber decirle a alguien más, yo estuve ahí y lo acompañé. Es más, ni siquiera que se lo digas a otro, sino que tú lo sepas, que eso es lo más importante. Entonces, son muchos momentos. A lo mejor no logramos que ese Alzheimer no progrese, ¿verdad? Pero estamos logrando que ese ser, esa persona que está detrás o que está con esa enfermedad, él no es la enfermedad, pueda sentir nuestro apoyo y nuestro mejoramiento. Entonces, es lo que queremos hacer cuando manejamos la frustración, la conocemos, pero finalmente la pasamos a otro escenario que significa mejorar nuestra formación, mejorar el acompañamiento y hacer que esto suceda mejor. Entonces, yo siempre les digo, yo podría decir gracias, no solamente gracias desde lo mío, gracias, sino y gracias a ustedes por cada persona cuidada, por cada persona que van a cuidar, por cada vida que ayudan a sostener. Entonces, cuando sientan esas frustraciones, acuérdense, yo soy otro ser humano. Como ser humano lo tengo que vivir, o sea, yo me tengo que enfurecer, o sea, tengo que sentir esa ira. Y afortunadamente nos da la oportunidad de ponernos coloraditos, de pronto de ponernos más recios, pero de volver a nuestro estado. Es como esa montaña rusa. Nos montamos, vamos, pero finalmente hay un lugar donde se calma. Si estamos acompañados, si tenemos un grupo de apoyo, pues mucho mejor porque vamos a escuchar algo que nos puede ayudar. Si vamos buscando la pregunta, si vamos buscando la mejora, vamos a estar claros en que yo tengo derecho a cansarme, pero también tengo el deber de superar. No me puedo quedar ahí. Y si ya puedo mejorar, si ya he entendido cómo lo puedo hacer, pues hay que practicarlo.
¿Cuántas veces hemos tenido que practicar la paciencia que cuando a veces algunas personas enciende el micrófono y vemos todo lo que está pasando por allá en su casa y todo el mundo, cada vez, y ustedes han visto que como comunidad cada vez vamos más entrando en ese silencio, en esa oportunidad, en esa mejora del manejo de la tecnología, en esa forma de cómo podemos comunicarnos, de cómo podemos estar los miércoles, los martes o cualquiera de las actividades que tenemos usando esta tecnología con infinita paciencia, con infinito amor, escuchando temas, escuchando cómo otro que vive lo nuestro lo dice de otra manera, en otro tono, en el paisa, en el ecuatoriano, en el chileno, en el paraguayo, en el ecuatoriano, bueno, en el colombiano, aquí que tenemos varias formas de a veces usar nuestro tono. La frustración no es mala, ¿no? Porque también de pronto cuando uno es demasiado, cuando no se frustra es porque de pronto no se está dando cuenta que hay algo que no está funcionando. ¿Cierto? De pronto, ay, no, todo también no, es que a mí eso sí no me pasa. A mí nunca se me daña un pañal, a mí nadie me a mí nadie, a mí nada, a mí nada. Pues, o sea, hay realidades. Y una de las realidades del cuidado, pues son cositas que no son para estarlas trabajando, diciendo todos los días, pero son realidades que son fuertes, que nos conmueven, que nos mueven, pero nos pasan a otro nivel. Entonces, esto es lo que yo les quería participar, de cómo la frustración del cuidador se vuelve una fortaleza en tanto conozcamos que es una experiencia emocional que se tiene que vivir, que no se tiene que quedar como ninguna de las cosas que de pronto nos pueden afectar. Entonces, no nos quedemos ahí, esas ideas repetidas, esos radicalismos en que no, que eso no se puede conseguir, eso tiene que cambiar. Entonces, esto ha sido lo que se le he querido compartir con ustedes. Esto no es ningún tipo de, es solamente un compartir, como siempre les digo. Es unas ganas infinitas de servir de apoyo, de apoyarnos en ustedes, de ustedes apoyarnos en nosotros y de trabajar con un conocimiento que nos haga un mejor cuidador. Salimos de ser un buen cuidador a un mejor cuidador. Muchísimas gracias. Si tienen alguna participación, aquí entran ustedes para que yo descanse un poquito. ¿Quién quiere hablar? Andreita, sigue. Profe, que algo que se tiende a pensar, pues uno ahorita que ya trabaja y tiene el conocimiento en cuanto a las demencias y el Alzheimer, cómo es que funciona o cuál es su forma de actuar, ¿no? Se tiende a pensar o la familia tiende a pensar que es que la persona se hace la olvidadiza, están tomando el pelo o les gusta llevar la contraria, ¿sí? Es lo que yo he escuchado, ¿no? Y de pronto también era mi concepto antes de conocer más a fondo cómo era que funcionaba eso, ¿sí? Pero ya estando uno en el campo y dándose cuenta, ¿no?, de cómo es que evoluciona la enfermedad y cuáles son como sus inicios y todo esto, se da uno cuenta que no, pero se tiende o la familia tiende mucho a pensar y lo regañan, ¿no? Y son duros a veces con ellos, ¿no? Porque que es terco, que es necio, que haga caso, que no sé qué, ¿sí? Pero realmente es que la enfermedad tiene sus momentos y en el día, en un mismo día, ¿no? Todo el tiempo es un cambio, ¿sí? Por ejemplo, la señora que hoy, yo ahora con la que tengo ahora que tiene 94 años, un día le pregunto cuántos años tiene, me dice 90. Ayer, por ejemplo, la bañé y fue una pelea para llevarla a la ducha, finalmente lo logré y ya cuando la estaba diciendo y arreglando me dice, es que siempre 95 años pesan, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿sabe o no sabe cuántos años tiene? ¿Sí?
Otras veces le pregunto y me dice, son más de 90, ya ni me acuerdo, pero ayer sí me dijo, es que ya 95 pesan. Entonces eso suele pasar con las personas que ya tienen Alzheimer o algún tipo de demencia, ¿no? Ese era mi aporte, profe. Gracias, Andrea. Sí, para las personas es más fácil entender, por ejemplo, hablemos como de algo, que pierden, por ejemplo, algo de la lengua, ¿no? Entonces la gente ya sabe con la lengua, entonces no puede hablar y todo lo puede como capturar más rápidamente, pero cuando estas cosas no son visibles al exterior, a lo físico, le es muy difícil entender esto. Máxime con una cantidad de creencias que se tienen de que es que mi mamá era así, o que mi papá era así, o que el vecino era así, todas esas cosas. Por esa razón es importante ver cómo hablamos un poco en el seminario pasado de lo que es la memoria. Cuando uno entiende lo que es esa memoria, entonces uno no entiende, sino que hay saltos allí operacionales, semánticos, de sentido, que nos pueden ayudar a entender por qué la persona puede estar haciendo esos comentarios. Marisol. Buenas noches, profe. Buenas noches para todas las compañeras. En lo que decía la compañera anteriormente, es respetable porque todas las demencias no son iguales. Pero yo por lo menos Correcto. tengo una paciente ahorita que es diabética, entonces obviamente ella no puede tomar azúcar. Y los hijos a veces la regañan mucho porque, por ejemplo, uno se descuida y cuando ella no, según ella no puede hacer nada, ella tiene 87 años, pero ella es una persona que se puede mover, que mentalmente está muy bien. Y cuando uno se da cuenta, coge o sea, ella piensa que uno no la está viendo y va y coge medio vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar. Y lo está haciendo todos los días. Entonces los hijos la regañan y ella se hace la que, ella no es, ella nunca, pero ella sabe bien, mentalmente es una señora 100%. Entonces a veces uno dice, entiende al familiar cuando se le coloca el mal genio, pues porque está haciendo cosas terribles que no son, y pues que si los hijos no le dicen nada, pues va a ser peor. Y eso me pasa a mí todos los días, y eso para mí es terrible porque le digo, un día esto se va a morir de un coma diabético. A eso es lo Eso que les cuento. a eso es lo que me refiero cuando decimos que también nos volvemos repetitivos, ¿no? La mayoría de la gente se da cuenta de la repetición que hace la persona cuidada, pero no se da cuenta de lo repetitivo que se vuelve. Y esto le pasa a la familia y a todos en cualquiera de los sentidos de cuidado, hasta cuando se es pequeño. Tú siempre haces esto, entonces tú siempre, ahora están bastante machacando sobre ese sentido. Lo que pasa es que pues es como ese sentido de responsabilidad. Por eso nosotros hablamos mucho de esto, cómo es reorientar, cómo es hacer ver, cómo es uno mismo tener claro que hay cosas que nos dan señales, a eso le llamamos observación. Aquí nos hacían el comentario de cómo esos estados de lucidez, cómo esos pequeños momentos, por ejemplo, una persona con cierta demencia, nos dan ideas, nos cuentan de cómo está en ese momento y nos puede expresar. La doctora Quesada nos había hablado mucho sobre esa memoria y cómo se expresa y nos ayudó muchísimo, muchísimo entendiendo estos espacios y cómo, ¿se acuerda cuando les decía? Nos alejamos un poquito del estresor que es el momento para poder observar. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, esto es un entrenamiento, es una educación sobre el manejo de mis emociones. Cuando hay, pues, hay una pregunta allí que sea cuál es el rol específico del cuidador de una persona mayor. El rol es cuidar, atender, acompañar, seguir instrucciones sobre la forma de vida que está, si estás en domicilio 1 a 1, hay muchas indicaciones de lo que hay que hacer, de lo que hay que llevar a cabo. Si la persona tiene una funcionalidad, un deterioro por ahora leve, hay muchas actividades que se pueden hacer y para eso también se usa la programación y la planeación para que podamos hacer que esa vida sea acorde a lo que esa persona necesita.
La diabetes, ustedes saben que es un tema extenso, largo. La diabetes lo mueven mucho sobre la parte de las dietas, pero tiene un componente emocional bastante fuerte, donde existe el engañito aquel, la manipulación que hay allí para estar comiéndose la galletica dietética que a veces no resulta tan dietética, unas dietas que no resultan tan favorables, pero que nos toca investigar. Para eso tenemos el acompañamiento de los nutricionistas y el acompañamiento de todas esas estrategias que podemos llevar a cabo para entender. Nosotros, acuérdense que el rótulo va diciendo diabetes, funcional, solo vamos a hacer esto, pero resulta que por esa razón debemos observar cada cosa que nos está pasando, porque pues, definitivamente tendrá mucho que ver. La hipertensión, por ejemplo, es una cosa que a veces olvidamos, que cómo manejarla, pues es difícil cuando estamos en personas mayores, pues una cantidad de elementos que tenemos que ir asociando unos con otros. Muy bien. Los caprichitos, sí, ¿no? Los caprichitos de la gente y a veces que uno termina por ahí como que por debajo de la mesa también ayudando, pero finalmente si somos cuidadosos responsables, pues podemos dar unos momentos bien bonitos de acompañamiento. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Quién más quiere decir si les ha parecido importante el tema para que no se sientan frustrados? Pani. Buenas noches para todos, buenas noches. Muy interesante la charla porque me parece específico el tema de las frustraciones. Y por ejemplo, en mi caso, que la señora que yo cuido ya ha perdido ya prácticamente un 70 u 80% de el habla. Ella ya casi no tiene palabras propias ni formas de expresión, digamos, cómo manifestar algo. Y hay momentos en que ella me quiere hablar o me quiere decir algo y me empieza a coger los hombros, me empieza a coger la cara, me empieza como a jalar como con una manera de expresión y a mí sí, eso me produce impotencia. Digamos, una serie de sentimientos encontrados porque uno no sabe en ese momento como qué decirle, como qué me querrá decir. ¿Será que me quiere manifestar algo o me quiere preguntar algo o me quiere contar alguna cosa? Para, digamos, cuando comencé a manejar el tema de la falta de expresión y vocabulario de ella, para mí fue bastante difícil, pero pues uno mismo como que lo que tú dices va encontrando estrategias y va encontrando como respuestas, entonces ya uno de la misma manera, según la expresión de la cara o de las manos, le puede encontrar una respuesta como a lo que ella le quiere preguntar o manifestar. Pero el tema, digamos, del vocabulario, difícil de manejar y frustrante, porque uno no sabe verdaderamente si quiere algo, si le duele algo, si quiere manifestar algo, algún sentimiento, es algo difícil. Pero entonces uno como cuidador le toca buscar alguna estrategia, encontrar una frase como respuesta o alguna manifestación como respuesta, porque no es nada fácil manejar, digamos, cuando la persona ha perdido ya prácticamente la manera de expresarse y del vocabulario bastante complicado. Les quería compartir esa experiencia y muchísimas gracias. Buenas noches. Pani, tú has tocado ese tema de lo que es la frustración. Acuérdate, imagínese lo que es frustrante no poder comunicarse, ¿cierto? Debe ser, usaste la palabra impotencia. Entonces, acuérdese que como a mí me gustan las palabras, impotencia, no me deja pasar al otro, como que me deja ahí como en el borde. Entonces, acuérdese que hay que practicar la ciencia de la paz, ¿no? Entonces, traer mi paz a mí, traer la paz para poder observar, para poder usar los ojos, los oídos, el olfato, todo mi ser, para que yo pueda tratar de comprender qué es lo que está pasando. Si yo me desespero también, entonces se unen dos cosas que se chocan, ¿verdad? Entonces uno tiene siempre que tomar la distancia, superar, sobre todo con Alzheimer toca todo el tiempo. Eliana. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto.
Bueno, les cuento. Yo, por ejemplo, en ese momento sé cómo cuidar a un paciente con ELA y tengo dos conflictos internos. El primero, yo venía con una metodología para trabajar con él, ¿cierto? Pero se me ha sido difícil porque todos los días el ánimo de él es cambiante. Y como era una persona tan independiente, tan autónoma, al ver su reducción de su capacidad física, él quiere llevar todas las riendas como de todo. Y me siento así porque yo a veces no me siento como cuidadora, sino que me siento como empleada. Y yo a veces respiro profundo porque yo digo, por Dios, ¿será que estoy como de vivienda en el lugar equivocado? Porque para mí eso digo, por Dios, no sé qué voy a hacer. Pero entonces aprendí a dar 2 pasos atrás y aprendí a escucharlo y a que él me diga cómo quiere, porque en realidad él es el que siente su patología, él es el que la está viviendo y él quiere sentirse cómodo, no como yo quiera hacerlo sentir cómodo, no como él en realidad se sienta cómodo. Es muy frustrante, de verdad que sí. Ay, Eliana, y has usado, imagínate que has usado parte de lo que se usa como estrategia. No invadir, o sea, hacer un paso atrás siempre, porque uno siempre es como a rápido, a solucionar, ¿cierto? Entonces, pan, tú has leído la estrategia, 2 pasos atrás, o sea, no voy a respirar lo mismo que está respirando. Ahora, tengo que estar clara, lo que yo estoy haciendo será lo que está pidiendo o lo que está pidiendo es lo que verdaderamente necesita. Entonces, así, no crean, perdónenme, esto no es fácil, por eso se hizo, hay que practicar. Y se lo debemos practicar en casa, con el gato, con el perro, con los hijos, con el marido, con todo el mundo, porque a uno se le olvida eso. Sí, a veces uno como que dice, bueno, ¿cómo hago? Pues eso, practico. En las situaciones de crisis, por ejemplo, lo hemos trabajado, siempre tratamos de hacer esos talleres, es sobre eso. Yo tengo que dar ese espacio, mire, espacio y tiempo. El tiempo, 2 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 3 segundos es vital. Y el espacio, acuérdense muy bien el espacio. Cuando las personas han sido muy independientes, tienden ya después de un tiempo a no querer que que lo poco que controlan es su espaciecito, ¿no? Su espacio, su entorno. Entonces, si uno es muy avanzado, entonces en avanzada pues tiene que frenar un poquito. Y Eliana, mira, está bien la reflexión si estás, que la haces si estás en el lugar equivocado como la vivienda. Y la respuesta es que se supone que la vivienda está en el lugar equivocado porque está donde lo necesitan, aparece donde lo necesitan. Entonces, es muy importante que también sientas eso y que al decir el lugar equivocado, vuelvo y te digo, estás usando tu intuición de que tengo que revisar cómo es ese espacio, cómo es esa independencia y lo que estás sintiendo. Entonces esperamos que vayamos adelante y me gusta que o sea, estás muy acertada en qué sentido, que estás hablando de la persona, de sus necesidades, y casi que has descrito algo que tú has percibido de su independencia, entonces esa observación está bien hecha, y hay que ver si se sigue dando y ver cómo se mejora. Entonces, aquí estamos para apoyarte, para decirte que pasa mucho, pero que eso que tú acabas de decir es fundamental. Me detengo, observo. Es que eso se vuelve muy rápido después, pero mientras a veces, y sobre todo cuando lo que yo le llamo colocación, es como cuando dicen, ustedes saben lo que las agendas y los libritos traen día, mes y año, ¿cierto? Y traen las horas. Entonces, si uno hace eso con el tiempo, estoy aquí, tal, rápidamente, estoy aquí, estoy cuidando, es esta persona, hace esto rápido, entonces como que todo tu ser se vuelve como inteligente y sabe cómo actuar. Entonces son como esas formas que yo busco dentro de mí para poder hacer que otro de pronto esté funcionando y no me lleve, porque es que esto me puede trastear. No sé,
esa persona me puede trastear en sus emociones y en sus fuerzas y en sus cosas. Andrea, un abracito también para ti. Andrea. Profe, lo otro que uno debe aprender acá, como para también manejar la frustración, o que me ha funcionado a mí, el sentido del humor cuando ellos salen con sus cosas, sus charadas, digo yo, y sí, como con sus estados de ánimo también, que un rato están contentos, al otro están bravos, tristes, bueno, ellos ríen, cantan y lloran a la vez. Entonces le toca a uno como aprender a manejar ese tipo de situaciones, ponerle un poquito como de sentido del humor a ciertas cosas para también como ayudarlos a ellos, y aprender mucho como a descifrar el lenguaje corporal, ¿no? De cuando ellos quieren expresar algo y lo que decía la compañera, ya no tienen las palabras, ¿sí? Entonces nos toca aprender a leer sus miradas, sus gestos, sus ademanes, ¿sí? Lo que nos quieren expresar o nos quieren decir, o muchas veces están hablando de un tema y se saltan a otro y se les va la idea de lo que realmente le iban a uno a expresar o a decir. Entonces ahí eso como de manejar también el lenguaje corporal para uno no frustrarse y como llevar a cabo una situación en dado caso que no vaya a generar conflicto o indisposición o estrés en ellos, ¿no? Porque de pronto uno no les entiende. Entonces se ponen de mal genio o toman otra actitud, ¿no? Eso, profe. Sí, acuérdense que el humor es muy importante, el humor para aplicárselo a uno mismo, y vamos a hacer la relación humor-alegría, humor, sensación y percepción de estar contentos. Entonces la sonrisa se la pone uno acá, ¿ustedes se acuerdan cómo les digo? Se la pone uno acá, acá es donde se pone una la sonrisa, desde adentro para otro, con esa generosidad. Entonces, cuando la sonrisa viene de adentro, aparece en los ojos, y ese lenguaje es el lenguaje del amor, de la comprensión y de la paz. Y eso es lo que uno lo trata. Pero esa compasión, ese amor va para mí primero y luego va y se refleja en la otra persona. Sí, la compasión es eso. O sea, si tú no eres compasivo contigo, entonces pues te olvidas y no puedes trasladar esa emoción y esa alegría. Yo les decía mucho de que uno para reírse de uno mismo. Claro, si se ríe, hoy leía un meme que decía que tú sabes que estás viejo o que estás mal cuando si te caes, todo el mundo se ríe, estás joven, ¿cierto? Y si te caes y todo el mundo corre a llorar, a cogerte rápido, es porque ya estás viejito. Entonces, pilas ahí que si a uno ya no le da pánico, eso está generando toda la sensación del entorno. Entonces, todo puede ser, todo puede llevarse a cabo. Entonces, hay que ser muy claros en esto. Entonces, hay que tener mucha alegría también, un tiempo de esparcimiento para uno y pues entender que lo que está haciendo pues está bien y maravilloso. También hay días que son difíciles, pero también son manejables y hay que fluir. El río a veces no siempre está tan tranquilo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, si no es así, vamos a vamos a esperar que puedan cumplir con el hábito más saludable que tenemos los seres humanos y que olvidamos a veces y que por razones de trabajo a veces no lo tenemos, que es ¿cuál? Quien conteste rápidamente, ¿cuál es el hábito, uno de los hábitos saludables para nuestra mente, nuestro cuerpo? Ser agradecidos. Muy bien, Ángela, ¿qué otra cosa? Agradecer y acostarse A dormir. Descansar. a dormir con un descanso reparador, con un dormir reparador para que mañana amanezcamos bien. Comunidad de cuidadores de la red latinoamericana, bienvenidos siempre, bienvenidas sus opiniones, bienvenidas sus preguntas, bienvenidas sus inquietudes. Aquí estamos para darnos ese abrazo cuidador que siempre necesitamos. Muchísimas gracias, buenas noches y nos estaremos Ay, viendo sí. muy pronto. Ok. Muchas gracias.
Excelente la charla. Chao, chao. Muchas gracias, bendición y buena noche para todos.